más lento. Ahora esta vez un poquito más rápido, ¿sí? ¿Ya? Y espero que me ayuden también a resolver. Y también he hecho un ejercicio de lo que es, tratar de encontrar el ejercicio un poquito más completo que hay de lo que es entradas analógicas en el PLC. O bueno, sería comparaciones analógicas que hacemos. Si hacemos un poco más específicos, ¿no? Entonces, ya vamos a empezar de una vez, ¿ya? Déjame un momento, compartir la pantalla. Creo que nadie más va a ingresar, entonces de una vez empezaríamos ya. Ya, listo. Ya, como siempre, si hay algún error o alguna duda, o alguna consulta, tal vez también una queja, me la haces saber ya, por favor. Entonces, yo asumo que se ve la pantalla, estoy compartiendo por si acaso. Entonces, empecemos ya. Voy a ocultar esto y empecemos con la clase. Ya, entonces habíamos quedado en el segundo ejercicio, ¿no? Del de hoy. Entonces, este es ya, que es igual de Arduino ya. En este caso es un enunciado un poco largo, pero lo vamos a hacer ya. Ya empezaremos a leer. ¿Qué es lo que nos dice? Ya. Utilizando entradas 3, 4, 5 y 6, en este caso, ¿no? De Arduino en modo pull-up, entradas en modo pull-up, ¿no? Recuerden que la entrada pull-up se maneja con lógica inversa, ¿no? ¿Ya? Pulsando solo uno de ellos por vez, ¿no? O sea, nos restringe inclusamente, este problema nos restringe a nosotros mismos, ¿no? O sea, no nos dice que, digamos, nuestro programa funcione, digamos, si alguien viene y pulse, digamos, los 4 botones a la vez, ¿no? O sea, simplemente pulsando solamente uno a la vez, ¿no? O sea, nos restringe, o sea, como nos ayuda un poco, ¿ya? Entonces, genere la siguiente salida. Cuando se pulsa el pin 3, en este caso, el D13 queda encendido, en serio, ¿no? Hasta que se pulse 4 y se apaga, ¿no? Perfecto. Ya, la otra condición es la condición interesante de este problema. Aquí, ¿qué me dice? Mientras se pulsa la entrada 5, mientras se pulsa, o sea, se queda mantenido el pulso, el D13 parpadeará con una frecuencia de 2 Hz, ¿no? Cuando se deja de pulsar 5, el D13 parpadeará 3 veces y se apaga. Ya es una condición muy interesante, ¿no? Que nos va a conllevar a utilizar otra estructura de control, ¿ya? Muy interesante, que es parecido al if, pero se diferencia en un punto muy esencial, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Lo segundo, bueno, lo tercero en este caso, si se pulsa la entrada 6, el D13 se encenderá después de 2 segundos como retardo de activación memorizado, ¿no? Y se apaga en este caso. ¿Cómo se apaga? Solo con la entrada 4 reset, ¿no? Ya listo. Como verán, como hemos visto en el ejercicio anterior, ¿qué nos ayuda a ir, digamos, de un camino a otro, haciendo cumplir unas condiciones u otras? Es el if, ¿no? En este caso, como verán, ustedes pueden presumir que va a haber, en este caso, como 3 ifs, ¿no? Un if para encender lo que es el, el pin 4 cuando se pulse en el ESO3, ¿no? Otro if que nos va a ayudar a apagar el E13, el pin de reset, ¿no? En este caso es el pin 4, ¿no? El pin que nos va a ayudar, bueno, el otro if, perdón, que nos va a ayudar a ir a esta condición del E13 parpadeando una frecuencia de Hz, ¿no? Para la entrada 5. Y el otro if, que nos va a ayudar para un estado de activación memorizado, ¿no? Entonces, como verán, tenemos 4 ifs, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿no? Entonces ya pueden, digamos, utilizar 4 ifs para estos 4 estados de mi LED 13, ¿no? Como tal. Entonces empezaremos antes de avanzar. Sí, veamos que no es la siguiente diapositiva, como aquí dice, ¿no? Empezamos registrando el estado de las entradas, como ayer hemos visto, ¿no? Con lo que es el digital read, o es la lectura digital, pues de esto depende la acción que realizará el E13, lo que había estado diciendo, ¿no? Luego, convenientemente, utilizamos nuestra estructura if, else if, para los diferentes casos, ¿no? Como tal, les he dicho. Preguntamos cómo están mis entradas, si cumplen, preguntamos, ¿no? Guardamos el estado de esas entradas en las diferentes variables y empieza a preguntar mi programa, ¿no? ¿Se ha cumplido esta condición? Sí, entra, hace lo que tiene que hacer y se sale, ¿no? Y continúa con el código, ¿no? Y así sucesivamente se va preguntando si es que no se cumpliera la anterior condición, o es decir, el anterior if, ¿no? Entonces empecemos a programar esa idea ya. Empezaremos. Entonces abrimos el IDE. Abrimos. ¿Sí? Ya.
Sketch. Entonces damos. Ya empezaremos con ustedes. Empezar. Entonces vamos a hacer eso ya. Entonces empezaremos con eso. Entonces yo digo, poner convenientemente un nombre que me sea conveniente. Ya ustedes pueden colocar cualquier nombre a sus variables, pero en este caso voy a tratar de darle un poco de sentido ya. ¿Ya? Entonces le voy a darle tratar de un poco de sentido. Entonces yo voy a decir, para la lectura del pin 3 voy a poner, como hemos hecho el día de ayer, ¿ya? Entonces yo digo, el estado del pin 3, voy a poner así, ¿no? Como una especie de acrónimo, ¿ya? 4, 5 y 6, ¿no? Entonces hago eso. El estado del pin 4, el estado del pin 5, del pin 6, como tal, ¿no? Puntico. Listo. Ya tengo mis valores de tipo booleano, ¿no? Van a ser verdadero o falso, ¿no? Por eso yo pongo de tipo booleano. Listo. Ahora, de momento, eso es lo que vamos a utilizar. Solamente eso tenemos en mente, ¿no? Vamos a ver si después, a medida que vamos desarrollando el problema, entendiendo con ustedes, vamos a ver si necesitamos más, ¿ya? Ya. Por el momento, lo más fácil, ¿no? Declarar mis pines. No hay mucho problema aquí. Entonces, en este caso, para saber si va a funcionar si va a ser una entrada o va a ser una salida, ¿no? Eso se pone en el voice. Entonces, si yo lo pongo, primeramente pongo pinmode, la función pinmode, que me permite asignar cómo va a trabajar mi pin, ¿no? En este caso, el pin 3, el primer pin, tiene que trabajar nos dice claramente el programa, en salida, ¿no? Pero la salida está condicionada a un pull-up, ¿no? Entonces, haciendo de acuerdo a eso, vamos a hacer eso ya. Entonces yo digo input, pasa, baja, pull, up, ya. Listo, puntico. Listo, así para los demás pines también, ya. Así para los demás pines, ¿no? Entonces hago esto para el pin 4, para el pin 5 y para el pin 6, ¿ya? Listo. Entonces yo digo, aquí lo cambio para el pin, en este caso es 4, ¿ya? 4, en este caso 5, y el pin 6, ¿no? Que son estos los 4, nos faltaría en este caso lo último, ¿no? En este caso, igual llamamos la función pinMode y asignamos este pin 13 como salida, ¿no? Listo, salida O. Perfecto. De momento está bien hasta aquí ya, ¿no? Es lo más fácil que ustedes pueden hacer en el examen. Listo. Ya hemos designado. Ahora sí empezaremos con nuestro querido programa. ¿Ya? Entonces, para empezar siempre, ustedes, en la mayoría de los problemas, no creo que hay un problema muy diferente, siempre tienen que consultar las entradas, ¿no? Y apropiadamente guardarlo en una variable, en este caso, las variables que he puesto aquí de tipo booleana para los 4 pines que tenemos, ¿no? Que están trabajando como entradas. Entonces, digo, el estado del pin 3 va a ser igual a la función de lectura, ¿no? En este caso, lectura digital, ¿no? Entonces pongo digital, read, read, como ustedes quieran. ¿Qué me tiene que leer? El pin 3, ¿no? Léeme el pin 3, dice, ¿no? Puntico. Es lo mismo hago para los 4 pines, ¿no? Bueno, para los 3 pines de estancia. Entonces, hago así, y hago así. Listo, entonces esto va a ser para el pin 4. Esto va a ser para el pin 5, 4, 5, 6. Listo. De alguna manera ya estoy registrando la lectura de mis entradas con esto. Ahora sí vamos a nuestras condiciones. Sí, pero lo más fácil, encender simplemente, ¿no?
también pueden poner por seguridad, ¿no? Como ayer hemos hecho, ¿no? Dice, pulsando solo uno de ellos por vez, ¿no? Entonces, como que nos restringe, ¿no? Entonces, yo puedo darme la libertad de hacer lo siguiente, ¿ya? Veremos un poco la condición, haremos cumplir. Entonces, lo que lo siguiente, if, en este caso, el pulsador 3, como está guardado en la variable estado del pin 3, como ustedes verán, ¿no? Entonces yo digo, sí, en este caso el if, ¿no? Sí, el estado del pin 3 es igual, o sea, en referencia con una comparación, ¿no? Es igual a 0. ¿Por qué pongo 0? Porque es lógica inversa estas entradas input, input, input pull pues, ¿no? Esta parte codificada, ¿ya? Input, input, ya. Como verán, estas entradas son input pull-up, ¿no? Estos pins están conectados a lo que es en modo input pull-up. Entonces, cuando yo pulse, voy a leer una entrada de 0 voltios, es 0 lógico o low, ¿no? Por eso pongo aquí, ya. Empiezo con 0, porque es lógica inversa, ¿ya? Eso vamos a pasar al día de ahí, ya. Entonces, si yo pulso esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dice que tengo que encender el LED. ¿Cuál LED? El de 13, ¿no? ¿Ya? El de 13. Entonces hago eso. ¿Y cuál es la función que me permite encender una salida? Entonces es el digital write, escritura digital, ¿no? Digital write. Listo. Entonces aquí me pide el pin, como en este caso quiero que esté encendido, ¿no? Entonces puedo poner high, ¿no? Para no confundir high. Listo. El pin 13 high. Listo. Perfecto. Entonces hago la otra condición, en este caso seguiremos. La otra condición es hasta que se pulse para el pulsador 4, reset para pagar el de 13, ¿no? Instrucción, ¿no? Sin problema, no hay ningún problema. Entonces yo pongo el save, y la condición va a ser, en este caso, vamos al pin 4, apuntemos al pin 4, está guardado en la variable f4, ¿no? Entonces yo digo, si el estado del pin 4 es igual a low, ¿no? Obviamente a low. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, si pulso el pin 4, estoy preguntando, entonces como es una función reset, entonces copio esto y lo pego aquí, diciendo digital o escritura digital el pin 13, pero en este caso tiene que ser low, ¿verdad? Entonces vamos a apagar ese pin, ¿no? En este caso el pin 13. Perfecto, hasta aquí no hay problema, hasta aquí sería lo sencillo. Lo que he visto yo es que es lo interesante viene aquí, ¿no? Ahora, en la siguiente condición, el siguiente cambio. Mientras se pulsa de entrar a 5, el D13 parpadeará con una frecuencia de 2 Hz, ¿no? Cuando se deja de pulsar 5, el D13 parpadeará 3 veces y se apaga, ¿no? Entonces, eso es un poco confuso, tal vez me dirán ustedes, ¿no? Pero ahora continuaremos programando. ¿Qué les parece? Entonces, empezaremos con un else if, y aparece botón. Entonces yo digo else if como tal. Entonces yo digo, si yo pulso en este caso, es el pulsador 5 para que haga lo que acabo de decir, ¿no? El estado del pin 5 es igual a 0, es decir, low. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí para que me cumpla esa condición? Es como que no es simplemente encenderlo, tiene que parpadear mientras está pulsando, ¿no? Es decir, que tiene que quedar en este ciclo de alguna manera, ¿no? Pero nosotros recordemos, en este caso, cómo funciona mi estructura if o if else, ¿no? Como les había dicho, el if else no se queda en la propia estructura, es decir, pregunta a un principio, cumple, entra en la estructura, hace lo que tiene que hacer en este caso, como hemos hecho aquí, ¿no? Encender un LED o apagar un LED, en este caso, ¿no? Hace lo que tiene que hacer y se sale automáticamente, no es que hay una condición para que vuelva, sale. Pero nosotros necesitamos, como verán ustedes en aquí, donde está mi programa, que entre a el CIF, ¿no ve? Hasta esta estructura lógica, pero se quede ahí, ¿no ve? Yo puedo hacer aquí mis repeticiones, lo que ustedes quieran, ¿no ve? Pero al fin y al cabo, cuando ya complete las líneas que aquí adentro, ¿no ve? Entonces necesito otro tipo de lógica, ¿no? Otra estructura. En este caso, es lo que se tratar aquí, ¿no ve? ¿Cómo hacemos para, mientras se pulsa la entrada 5,
el D13 parpadeará una frecuencia de 2 Hz. Cuando se deja de pulsar 5, el D13 parpadeará 3 veces y se apaga, ¿no? Entonces yo pongo aquí, ¿qué usamos dentro de aquí para cumplir el enunciado, ¿no? Ya que el if hace cumplir su condición de entrada, a ver, entra y se sale, ¿no? Nosotros queremos quedarnos aquí, no queremos salirnos de aquí mientras pulsamos el pulsador 5, ¿no? Entonces, este mientras, por si acaso, muchachos, les da la respuesta directa, ¿ya? De qué estructura usar, ¿ya? En este caso, de alguna manera, el enunciado nos dice qué estructura usar, ¿ya? Para este caso. En este caso es el famoso while, ¿ya? En la traducción del inglés literal es mientras, ¿ya? La estructura, mientras, ¿ya? ¿Y cómo funciona aquí con este diagrama de flujo? Lo van a entender, ¿ya? Lo que pasa es con el while es que, ya, igual que el if, se ingresa esta estructura con una condición. En este caso, la condición va a ser si se pulsa el pulsador 5, ¿no? Ya listo. Se pulsa la función igual que el if, entra la instrucción, pero no se salta, no se va directo, no se va directo. Lo que pasa es que con esta estructura, vuelve a preguntar si el pulsador 5 está en este caso low, ¿no? Es decir, pulsado. Pregunta otra vez. ¿Está pulsado? Sí. Entonces, otra vez hace, hasta que esa condición sea falso, recién se sale, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta la gran diferencia que hay con el if? Que el if directamente cumple la condición, hace lo que tiene que hacer y se sale, ¿no ve? No vuelve a preguntar. En cambio, el while es mientras se cumpla la condición, me quedo aquí, ¿no ve? Hago mis n iteraciones o como, ¿quién lo diría? Hace sus n bucles, ¿no ve? Hasta que la condición sea falsa, ¿no ve? Ustedes me dirán, similar al for, ¿no ve? Pero el for, la estructura for, yo controlaba el número de iteraciones, ¿no ve? Yo controlaba el número, le asignaba un número de iteraciones que dar. Pero en este cambio está condicionado por una condición lógica, por si acaso ya. No está condicionado por un número de iteraciones, ¿ya? Es algo muy diferente, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Muy diferente. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a utilizar esa estructura while de manera conveniente. Y lo trato desde tratar en el siguiente diapositiva, ¿ya? Miren, igual lo que he hecho aquí en mi programa, ¿no? He puesto un else if, si se pulsa el pulsador, en este caso 5, entra aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que hace aquí? While, entonces mientras el estado del pulsador 5 sea low, ¿no? Sea low. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a encender mi LED13 durante un cuarto de segundo, ¿no? Y lo va a apagar durante un cuarto de segundo, haciendo cumplir la frecuencia de 2 hercios, ¿no? 2 Hz. Listo. Y en aquí pregunta otra vez, mira, como tal, otra vez hace el registro del estado del pin 5. Miren, aquí dice, otra vez pongo aquí, el estado del pin 5 igual a la función digital read 5, ¿no? Entonces me pregunta otra vez, ya, se actualiza esta lectura del pin, ¿ya? Se actualiza. Entonces, si yo mantengo pulsado, entonces vuelve aquí otra vez, vuelve aquí arriba, vuelve al while, aquí. Entonces, si está pulsado, otra vez entra. Hasta que esta lectura me dé 1, es decir, como es lógica inversa, me dé un high, ¿no ve? Ya no se cumple la condición lógica, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar aquí. Como ya no se cumple, se salta recién aquí. Se salta aquí, listo. Se salta, ¿no? Sigue con su camino, llega aquí, a esta línea como tal, ¿no? Se salta, ya no hace esto. Es decir, ya he dejado de pulsar mi pulsador 5, ¿no? Valga la redundancia. Y lo que tiene que hacer, según el enunciado, es que cuando lo deje de pulsar, el 3 veces y se apaga, ¿no? Entonces, para hacer eso, como bien les había dicho, ustedes pueden hacer así línea por línea, ¿no? El pin 13 high, luego pasa un cuarto de segundo, el pin 13 low. Y así 3 veces repiten eso y como verán, su examen se va a hacer largo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos como que controlar las iteraciones, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la estructura for, ¿ya? La estructura for, que nos permite controlar las iteraciones que nosotros vamos a realizar, ¿no? En este caso es de esta manera, ¿no? Yo llamo una variable de iteración i, por eso pongo un int igual a i, ¿no? Int, variable entera, o sea, mi i va a ser una variable de tipo entero, ¿no? Porque solamente maneja enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que ustedes quieran, pero enteros. Punto y coma. La condición lógica para que haga las iteraciones o se salga de este for. En este caso, si i es menor que 3,
como en este caso le he designado como 0 a un principio, entonces está bien, ¿no? Va a entrar aquí. Y me dice que esa variable i de iteración me la incremente en 1, ¿no? Listo. Ahora la variable i vale 1 con este incremento en 1. Entonces lo que hace aquí es hacer un parpadeo. Listo. Ahora mi i vale 1, ¿no ve? Entonces pregunta aquí. ¿1 es menor que 3? Claro, verdadero. Entonces entra aquí. Pero mi variable i, como se incrementa en 1, ahora vale 2. Entonces entra aquí, hace el segundo parpadeo, ¿ya? Listo. Otra vez pregunta. Como i vale 2, entonces pregunta, ¿2 es menor que 3? Verdadero, ¿no? Entonces ya, va a entrar aquí. Pero más antes, ahora vale 3. Listo. Hace su tercer parpadeo. Y otra vez pregunta, como hemos incrementado el 2 en 1, ¿no? Entonces pregunta, ¿3 es menor que 3? Falso. Entonces ya no hace esto y se sale directamente aquí. Y con eso ya más o menos ya tendríamos resuelto, ¿no? Ya tendríamos resuelto aquí, hasta aquí más o menos, ¿no? Ya. Listo, muchachos. Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista de diagrama de bloques, de una forma general, sería de esta manera, muchachos. ¿Bien? Lo que hacemos al principio, preguntamos datos, ¿no? Registramos y guardamos datos. Aquí tenemos nuestras condiciones. Y en la condición 2 es, digamos, que donde es la condición de pulsamos mi pulsador, valga la redundancia, 5, ¿ya? Entonces, sí, entramos a este bloque 2. Y el bloque 2 es todo esto, por si acaso, el bloque 2. Todo esto es, ¿ya? Aquí está la condición while, que he puesto aquí la condición while, ¿eh? La condición while. Seguida está la condición, bueno, el ciclo, bueno, en este caso, el bucle for, la estructura for. Una vez que se cumple la estructura for, se sale. Entonces, como verán, esta condición que representa el else if, en este caso, cuando se pulsa el pulsador 5, representa todo esto, lo que es su bloque 2, que es todo esto, por si acaso, ¿ya? Ahora sí, vamos a nuestro programa, ¿ya? Entonces hay que hacer lo que he hecho aquí, ¿ya? Para no hacerlo largo, entonces yo aquí, que me da un poco de flojera, ¿ya? Entonces vamos a copiar todo esto, ¿ya? Perdón, muchachos, pero ya un poquito de flojera. Pero con lo que les he explicado, se ha debido de entender, ¿no? Si voy un poco rápido o no se entiende, me lo hacen saber, ¿ya? No tengan ni un problema con eso, por favor. Y entonces hago eso. Listo. ¿Qué ha pasado aquí? Copiar cosas que no debería copiar, ¿ya? Ya, ¿qué tal si lo hacemos ya otra vez con ustedes? Ya. En este caso, estamos en el else if, ¿no? Ya. Entonces, hemos pulsado el pulsador 5, ya, perfecto. Entonces, ya. Lo que hay que hacer es lo que les he dicho, ¿no? La estructura, while, ¿no? While. Pongo salida. Ya, entonces tengo esto. Tengo esto. Entonces, como les he dicho, llamamos a la estructura while, pongo lo que es las llaves. ¿Y qué me dice el enunciado? Repasemos el enunciado para ir un poco rápido. ¿Qué me dice? Mientras pulso 5, el LED3 se parará a una frecuencia de 2 Hz, ¿no? Listo. Entonces hago caso a eso. Listo, enciendo mi pin 13. Entonces pongo un delay, como ustedes ya saben, de 250 milisegundos, que representa un cuarto de segundo, ¿no? Va a estar encendido en ese tiempo y si pasa el cuarto de segundo, tengo que apagar mi D3. Entonces yo pongo la función de escritura digital, el pin 13, low, ¿eh? Low. Perfecto. Y hago el delay para cumplir el parpadeo, ¿no? Delay de 250 milisegundos. Perfecto. Listo, ya he hecho el parpadeo, ¿no? Pero hay que volver a guardar, en todo caso, guardándolo en la variable 5, ¿no? Estado del pin 5. Lo que me así. Es el estado del pin 5 igual a lo que es la lectura.
del pin 5, ¿no? En este caso, la función que me permite leer entradas, en este caso, estados de pines, es la función digital read, ¿no? Lectura digital. Listo. Si esta condición es falso, entonces, bueno, esta condición me arroja en este caso el estado del pin 5. Cuando yo lo estoy pulsando, me deberá ser logo, ¿no? Porque es lógica inversa, ¿no? Que se olviden de eso, ¿no? Entonces entra otra vez, hace sus iteraciones en aquí, hace los parpadeos y tal, ¿no? Cuando esto sea verdadero, entonces la condición while ya no se cumple, ¿no? Sale. Entonces, ¿qué me dice mi programa? Salimos de la estructura while como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el programa? Bueno, el enunciado me dice que el E13 parpadeará 3 veces y se apaga, ¿no? Cuando se deje de pulsar 5. Entonces, vamos a hacer eso con mi estructura for, ¿no? For. Para que no sea largo mi programa, ¿no? Entonces yo digo for. Llamo una variable de iteración de tipo entero i, ¿no? Que va a empezar de 0. Yo le asigno un valor de 0 inicial. Punto y coma. Yo digo que la variable i va a ser menor, convenientemente menor a 3, ¿no? Porque hay que ser 3 parpadeos. Punto y coma y que se incremente en 1, ¿no? Cada iteración que haga que se incremente en 1. Entonces, hago lo siguiente. Perfecto. Ya dentro de este for, simplemente que es el parpadeo, ¿no? Entonces, voy a copiar esto, que está el parpadeo, va a ser 3 veces y se va a salir de este for, ¿no? Y al fin y al cabo se va a salir de todo este SIF que corresponde cuando pulsamos el pulsador 5. Listo. Este era el gran, como les diría, el gran reto de este problema, ¿no? Y como tal hemos conocido a la estructura while, ¿no? ¿Qué se diferencia con el if? Es que vuelve a preguntar, ¿no? O sea, vuelve a preguntar. Si es falso esa condición, entonces sí es necesario. No es como el if que pregunta, hace lo que tiene que hacer y se sale, ¿no? Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Entonces, vamos a permitir a su compañero. Ya, y continuemos con lo siguiente. ¿Y qué me dice aquí? Si se pulsa la entrada 6, el E13 se encenderá después de 2 segundos, como retardo de activación memorizado. Se apaga solo con la entrada 4 o reset, ¿no? Listo. Esta condición es similar a esta, ¿no? A la primera. Es bien sencilla, es bien sencillita. Entonces lo vamos a hacer ya, no se preocupe. Lo vamos a hacer. Entonces hay que llamar otro if, ¿no? Como tal. Otro if. Bueno, en este caso, otro else if, ¿no? Else if. Entonces, pregunto, en este caso, ¿cuál es la variable que me registra la entrada 6? O sea, si la entrada 6. En este caso es el estado del pin 6, ¿no? Entonces yo digo, si el estado del pin 6, es igual a low, es decir, 0, como estamos en lógica inversa, nunca se olviden. Entonces, ¿qué me debería hacer? ¿Qué me dice aquí? El LED13 se encenderá después de 2 segundos. Entonces, con lo que debería de empezar, no es directamente encender el LED, ¿no? Entonces yo lo pongo un delay de 2 segundos, es decir, 2000 milisegundos, ¿no? Puntico. Listo. Y decían aquí, activo y pin 13, ¿no? Entonces, la función que me permite activar salidas, en este caso pin 13, es la digital write, ¿no? O escritura digital. Entonces pongo aquí digital write 13, high, ¿no? Puntico. Listo. Eso simplemente era esto, ¿no? El retardo de activación memorizado, ¿no? Y se apaga solo con la entrada 4 reset, ¿no? Que esa condición ya la tenemos aquí, ¿no? Esta es, ¿no? Esta simplemente es 13 low, ¿no? Listo. Vamos a compilar si está bien mi programa, a ver si tenemos un error. Algún error tal vez por ahí, que se me ha ido. En este caso no hay ni uno, ¿no? Pero siempre suele haber, ¿no? Por eso hay que estar muy atento a eso. Listo. ¿Hasta aquí tienen una duda o consulta? Tal vez no se ha entendido algo. Creo que se han logrado entender. Eso espero. Si tienen una consulta, me lo hacen saber siempre ya. No tengan miedo. Porque en el examen nadie les va a ayudar, ¿no? Entonces voy a copiar mi programa y lo vamos a emular como siempre, ¿no? En el emulador para comprobar si está bien, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ejemplo 2 de modificar. Listo. Como verán, aquí está, les voy a explicar un poco de lo que es el programa. Vamos a poner 100 ohmios, ya. Listo. Entonces vamos a ver el programa. Miren como tal, tengo aquí en este caso, 4 entradas en modo
pull-up, ¿no? Como verán, están simplemente un pulsador y lo que son un pin a lo que es a tierra y el otro pin a lo que es el pin del Arduino, ¿no? Como tal, ¿no? Aquí tengo mi pin 3, mi pin 4, mi pin 5 y mi pin 6, ¿no? Que son los 4 pines que necesito, ¿no? Y mi salida 13, ¿ya? Para que se note mejor, he puesto un LED aquí, ya, listo. Entonces voy a copiar el código, ¿ya? Voy a copiar el código que habíamos hecho. Listo. Entonces, activo lo que es el LED como tal, ¿no? Con el pin 4 lo apago, con el pin 5 mientras mantengo pulsado hace parpadeos, ¿no? Y finalmente con el pin 6 hago una activación del LED, en este caso de la salida 13, pero con un retardo de 2 segundos, ¿no? Y vamos a ver si se cumple eso, ¿ya? Entonces antes de nada, voy a su compañero, ¿ya? Listo. Entonces, dicho eso, iniciamos la simulación, ¿ya? Y vamos a ver si cumple, ¿no? Si cumple, a ver, vamos a ver. No, ya. En este caso, el pin 3 o la entrada 3 tendría que, si yo pulso, tendría que encenderse, ¿no? Voy a pulsar. ¿Caso? ¿Pulso? Es que no me hace caso. No, es que no inicia la simulación. Exacto. No quiere iniciar. Está iniciando, así que. A ver qué ha pasado. Iniciar simulación. Ahora sí ya está simulando. Ahora sí. Listo. Código. Ya, ahora sí. Si yo pulso el pin 3, debería de activarse eso, como les he dicho, según el enunciado, ¿no? Voy a pulsar el pin 3 y se activa como tal, miren. Se activa. Ya, el pin 4 era para resetear, es decir, apagar el pin, ¿no? Pulso el pin 4. Perfecto, se apagó, ¿no? Se apagó. Ahora voy a mantener lo que es la entrada 5, ¿no? Para que haga sus parpadeos, ¿no? A una frecuencia de 2 Hz, como decía el problema, ¿no? Entonces voy a mantener. Miren, hace sus parpadeos, ¿no? Ahora voy a dejar de mantener. Hace sus últimos 3 parpadeos y se apaga, ¿no? Como visto. Y el pin 6 como tal era un retardo de activación, ¿no? Era simplemente como encender lo que es el pin, en este caso la salida 13, pero con 2 segundos de retraso, ¿no? Ahora voy a activarlo. Voy a pulsarlo simplemente. Y como verán, se ha encendido después de 2 segundos, ¿no? Entonces, como verán, se cumple lo que hemos hecho, ¿no? No hay ni un problema. Ya, hasta aquí tienen una duda o consulta. Algo que tal vez no se ha entendido bien. Para seguir con el siguiente problema. ¿Nada? Entonces voy a asumir que no hay nada ya. Ya, muchachos. Entonces esto voy a minimizar. Vamos a ver qué nos dice nuestro PowerPoint. ¿Ya? ¿Qué dice? Ah, ya, el tercer ejercicio. ¿Qué me dice? A ver. Eso de un examen pasado. Escapado. ¿Ya? ¿Qué dice? Realizar un programa para Arduino de modo que al pulsar 3 veces, eso es lo nuevo tal vez, un pulsador, o sea, hay que realizar un conteo, ¿no? De un pulsador conectado a una entrada de de Arduino, ¿no? Es decir, cualquier tipo de entrada pueden usar, cualquier pin, no nos restringe, ¿no? Entonces, utilizar cualquiera. Recién se active de modo permanente una salida, ¿no? En este caso, prevea otro pulsador de entrada para desactivar dicha salida. Listo. Dice, para monitoreo incluya en su programa comunicación serial con la PC. Ya, perfecto. Básicamente nos dice que voy a tener un pin que va a activar en este caso puede ser una salida, ¿no? Activar una salida y otro pin para desactivar la salida, ¿no? Pero la condición que nos da es que para activar el LED tenemos que pulsar 3 veces y recién se activa, ¿no? Esa es la nueva condición. Listo. Como tal, ahorita lo que hay que hacer es primeramente aplicar lo que es la función pin mode para designar, en este caso, vamos a tener 2 entradas y una salida, ¿no? Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Ya, y en este caso hay que identificar los estados o los caminos donde podemos ir, ¿no? En este caso con el if, ¿no? En este caso tenemos un camino donde se activa el pin, en este caso la salida, ¿no? Y el otro camino sería cuando se activa o cuando se desactiva el pin, ¿no? Entonces vamos a utilizar 2 ifs, pero en este caso, ¿cómo hacemos cumplir la condición de 3 veces, ¿no? Eso está un poco curioso, les comento ya.
Entonces, abriremos un nuevo sketch, bueno, un nuevo programa, nuevo, ponemos aquí, en Rich, y trataremos de programarlo, ¿ya? Ya, en este caso, lo de siempre, lo que casi nunca va a cambiar, registrar mis estados, ¿ya? Ya, si les preguntara para que al menos participen un poco, ¿qué pin quieren que sea para que activen, en este caso, la entrada? O sea, ¿qué pin quieren? O el pulsador para que en este caso se encienda la entrada, ¿ya? O bueno, un rato antes de hacer eso, antes de la consulta. Veré de aquí, ¿no? De mi simulador, porque en mi simulador ya he hecho, ya he asignado una entrada, ¿no? Si no, nos vamos a tardar un poco más. ¿Dónde está el ejemplo? En este caso, el ejemplo 4, ¿no? No, es el tercer ejercicio. Ahí voy a modificar esto. Vamos a ver qué pin es utilizado para esta simulación, porque igual la simulamos. A ver. Ya. En este caso he utilizado el pin 3 y el 4, ¿ya? Vamos a decir que el pin 3 va a ser para activar, el pin 4 va a ser para activar, perdón, desactivar la salida, ¿ya? Entonces el pin 3 para activar, el pin 4 para desactivar. Listo. Ya tenemos nuestros pins, ¿ya? Entonces yo digo, como siempre, o yo lo hago. Entonces, llamamos variables de tipo booleano, ¿ya? Para, en este caso, guardar el estado del pin, ¿no? Que es 0, 1, low, high, o verdadero o falso, ¿no? Listo. Entonces yo digo el estado del pin 3, coma, el estado del pin 4 para el pin 4, ¿no? Y el otro para el pin 3. Perfecto. De momento empiezo con esto, no hay ningún problema, ¿no? Listo. Empiezo con mi voice setup, que es lo más fácil, ¿no? Y sencillo, que es simplemente utilizar la función pinMode, ¿no? PinMode. Yo quiero que mi pin 3, trabaje como entrada, ¿no? En este caso, ustedes se dan cuenta, el programa no me dice que utilice input pull-off, esas cosas, ¿no? Ahora vamos a verlo con lógica normal, ¿no? Tal vez se extraña un poco. Entonces dice, el pin 13, input, ¿no? Input. Listo. Punto y coma. La otra entrada, que va a ser para apagar, ¿no? En este caso, pin 4, pin 4, input, ¿no? Entonces en este caso voy a poner comentarios, apagar, voy a poner aquí encender el LED, encender para que no nos olvidemos. Este va a ser para apagar. Les recomiendo que en su examen, a veces hay como que, o sea, se pueden olvidar las sintaxis, la mente es un poco frágil, ¿no? Con sintaxis me refiero a escribir pin mode, ustedes tal vez pueden escribir, no sé, sin minúscula, la M, ¿no? Pero el ingeniero no es tan estricto con eso, ¿ya? Entonces, para eso, traten de poner comentarios, ¿ya? O sea, qué es lo que están haciendo ahí, ¿ya? Y para que les entienda, ¿ya? Es como recomendación. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Entonces, output. En este caso voy a elegir el pin 13 para la salida, para el LED, en este caso, ¿ya? Y este va a ser el LED, ¿ya? Listo. O sea, la salida. O salida, ¿no? Salida. Listo. Ya está. Hasta aquí ya está. Ya, y de siempre. Como siempre. Empezaremos con el void loop. A ver. Empezaremos a registrar las lecturas del estado del pin 3, que ya está aquí su variable, ya llama la variable, ya está aquí. Entonces directamente el estado del pin 3 va a ser, yo quiero leer, no ve cómo está mi entrada, entonces yo digo digital read, ¿no? O lectura digital read. Entonces yo, ¿qué pin voy a leer en aquí? El pin 3. ¿Listo? Puntico, para seguir con lo siguiente. Listo, entonces, para lo siguiente. Listo, el pin 4, ¿no? El pin 4. Esto va a ser digital read, el pin. Listo, excelente. Ya, ahora ya he registrado lo que vendría siendo mis entradas, ¿no ve? Mis entradas. Entonces lo que faltaría aquí es ir o ver los caminos a donde puedo ir, en este caso con el if, ¿no? Entonces yo hago if y digo lo siguiente. Si he pulsado, en este caso, he pulsado el pin 3, ¿no? Entonces en este caso va a ser, si he pulsado el pin 3, si el estado del pin 3 es 1, lógica normal, ¿no? Y voy a poner aquí una condición y no he pulsado el pin 4, es decir, el estado del pin 4 es igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué debería de ser? Aquí está complicado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Porque miren lo que me dice aquí. De modo que al pulsar 3 veces recién
active mi salida, en este caso el pin 13, ¿no ve? Recién se active el pin 13. Pero está un poco confuso, ¿no? ¿Qué hago aquí ahora? O sea, el while no es como que para, como les he dicho, mientras, ¿no? Mientras se pulse algo, pero yo no estoy manteniendo el pulso, ¿no? Yo simplemente pulso 3 veces si quiero que haga algo, ¿no? Entonces, para esto, yo les recomiendo, hay que tener una variable que me haga el conteo, es decir, yo voy a entrar aquí, por ejemplo, ¿no? Todavía no sé qué voy a hacer aquí, ¿no? Estoy un poco perdido, no sé qué voy a hacer aquí todavía, ¿no? Pero de alguna manera, si yo pulso el pulsador, bueno, el pulsador que está conectado al pin 3, ¿no ve? Que me registre que he entrado, ¿no ve? Y que si vuelvo a entrar, que se guarde ese presagio que ya ha estado aquí, ¿no ve? Y se sume en uno, ¿no? Entonces, para eso, voy a llamar una variable que se va a llamar contador, ¿ya? Contador. Que me registre las veces que he entrado un if, ¿ya? Las veces que he entrado un if, ¿no? Contador va a ser igual a contador más 1. ¿Por qué has hecho esto? Me preguntarán. Ya, miren, la variable contador simplemente estoy diciendo un incremento en 1 cada vez que entre este if. Es decir, la variable contador, por ejemplo, a un principio valía 0, no sé, vale 0, ¿no? Entonces yo he entrado aquí a este if, entonces el nuevo valor de la variable contador va a valer 0 más 1, entonces va a ser en este caso 1, ¿no ve? Y así para la siguiente igual. Para la siguiente vez que haya pulsado el pulsador 3, como la variable contador vale 1, entonces 1 más 1 es 2, ¿no ve? Entonces la variable contador se guarda en 2 cuando entre esa vez. Para la siguiente, así sucesivamente. Entonces, más o menos que ya he guardado, ¿no ve? Las veces que he entrado a este if. Ya. Listo. Listo, pero siempre es bueno poner en las variables locales, ¿no ve? La variable que estoy usando, en este caso, el contador, en este caso, el ID no sabe qué es el contador, entonces hay que designarle un nombre y un apellido. Entonces hay que asignarle o tratar variables. En este caso, como verán, incrementa de en uno en uno, ¿no? Entonces estamos manejando variables de tipo entero, ¿no? Entonces yo digo int, aquí es int, contador, igual a 1, por ejemplo, ¿no? Estoy forzando a que empiece, no, perdón, estoy forzando a darle un valor de 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, en mi primera iteración, por así decirlo, entro al loop, ya, por ejemplo, he pulsado el pin 3, perfecto, entonces se va a cumplir esta condición. Entra aquí, ya, la variable contador como valía 0, estoy diciendo 0 más 1 es 1, ¿no? La variable contador se guarda en 1, es decir, ya he hecho la primera, he entrado por primera vez a este if, ¿no? Y así sucesivamente como me estoy explicando. Listo. Y ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Como ustedes se han dado cuenta, la variable contador es como que ya me estás registrando las veces que he pulsado, porque como verán, como la variable contador me cuenta cuántas veces he entrado a esta puerta, por así decirlo, ¿no? Esta puerta, este camino, entonces, ¿qué tal si utilizo la misma variable como condición? ¿A qué me refiero? Aquí adentro, aquí mismito, algo así, mira, if, pongo contador, contador. Si la variable contador es, en este caso, mayor, ¿no ve? Mayor a 3, entonces que me haga algo, ¿no ve? Que me haga algo. Listo. Si la variable contador es mayor a 3, o sea, es decir, he pulsado 3 veces, ¿qué es lo que me debería de hacer? En este caso, encender el pin 13, ¿no ve? Encender el pin 13. Entonces, volvamos. Entonces, ¿qué me dice? Encender el pin 13. Entonces, pongo la función digital write, escritura digital, ¿no? Para activar salidas. ¿No? Ya, en este caso me dice qué pin. Entonces, en este caso, el pin 13, coma, lo voy a poner high esta versión para variar un poco. High. Es decir, encendeme el pin 13. Listo. Ya ha entrado lo que es a este, ya lo he encendido. Ahora ya viene lo fácil, ¿no? Lo fácil. Ya entra al camino del if cuando pulso, ¿no ve? Y otro camino de if cuando la variable contador sea mayor a 3, ¿ya? Entonces, recapitulemos cómo funciona este if, ¿ya? He pulsado toda esta estructura que he puesto aquí. He pulsado el pulsador 3, ¿no? Perfecto. Entra a este if, la variable contador se aumenta en 1 y pregunta otra vez a este if, siguiendo la línea, ¿no?
como estamos en la primera iteración, la variable contador vale 1, ¿no ve? 1 es mayor que 3, falso, ¿no ve? Entonces no hace esto, no entra aquí, se salta directamente a esta línea, continúa aquí, se salta todo este if y continúa aquí, y como no hay nada más aquí, se sale de todo esto, listo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Ya, pero algo falta aquí. Si no me equivoco, el programa dice, para el monitoreo incluya en su programa comunicación serial con la PC, ¿ya? Entonces, para eso, hay que agregar lo que es el... Y para utilizar lo que se llama esto, el monitor serial, el monitor serial. Entonces, eso es lo que es la configuración de placa, lo que les he dicho, ¿no? Comunicaciones siempre se hace para iniciar comunicaciones o todo ese tipo de cosas, siempre se hace en el voice tool, ¿no? Entonces yo digo, la función para llamar eso, ¿ya? Es serial.baking, ¿ya? Aquí directamente está. Entonces aquí establecemos la velocidad de comunicación, en este caso, lo usual, lo común, lo tradicional es usar 1600 bits por segundo, ¿ya? Entonces eso va a ser la velocidad de comunicación. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve esto, no? Entonces, de alguna manera, lo que nos dice el problema es que a mí me muestra en el monitor sería en dónde estoy parado, ¿ya? Entonces yo voy a decir, como tal, adentro de este if, ¿ya? Adentro de este if. Como ya he entrado a este if, entonces yo quiero que me muestre en el monitor serie en qué número está mi variable contador para ver cuántos pulsos tengo, por ejemplo, ¿no? Para ver cuántos pulsos más tengo que dar para encender mi LED, en este caso 13, ¿no? Entonces yo digo aquí que me imprima, en este caso, y pongo aquí serial, llamo a la función serial, punto, print, o sea, de imprimir, ¿no? Print, y pongo ln para que me haga el salto de línea y no me esté imprimiendo valores seguidos, ¿ya? Entonces yo digo que me imprima o me muestre en el monitor serie la variable contador. La variable. Perfecto. Me va a ir mostrando la variable contador, ¿ya? Entonces, ya una vez que se encienda el LED, es bueno siempre colocar que se ha encendido el LED, ¿no? Entonces, igual copio esta función, que es de tipo serial, y pongo en este caso, como ya he encendido mi pin 13, entonces puedo poner un mensaje también, entre comillas se pone para los mensajes, y yo pongo en este caso encendido, ¿no? Encendido. Haciendo a que se ha encendido el pin 13 y entrado a Steve, ¿no? Con la condición contador que ha sido mayor a 3, ¿no? Encendido, perfecto. Ya hemos acabado sería con lo complicado de este problema. El siguiente, pero nos faltaría otro if, ¿no? Para apagar, ¿no? Para apagar. Perfecto, entonces hagamos el otro camino que es para apagar, que es más sencillo, ¿no? Simplemente es utilizar el digital write, en este caso low, ¿no? En modo low. Entonces, en este caso, hacemos lo siguiente. Esto voy a hacer así. Carambas, repito, ordenaré mi código para que se vea mejor porque está muy desordenado. Ya. Entonces, este if aquí está, ¿no? Entonces creamos otro if. En este caso sería else if, ¿no? Else if, ya. Entonces yo digo lo contrario que eso, ¿no? Copio toda esta condición de aquí para hacerlo rápido. Ya, si no he pulsado el pulsador 3, ¿no? Y he pulsado el pulsador 1, es decir, estamos restringiendo a que se pulse solamente uno a la vez y no los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me debería de hacer aquí? ¿No? Me debería de, en este caso, sencilla y llanamente y sencillamente es que me apague mi pin 13, ¿no? Entonces digo digital write 13, low, ¿no? Listo. Es uno más, ¿no? Y un mensaje, ¿no ve? Un mensaje. Entonces digo, serial pin punto .ln, bueno, print ln, que sería el mensaje, un mensaje apropiado, apagado, ¿no? Listo. Pero algo me estoy olvidando, muchachos, algo muy importante de aquí. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que pasaría si yo pulso el pin, inicio mi programa, cargo el programa como tal, ¿no? Empiezo de cero, ¿no? Pulso mi pulsador que está en el pin 3, ¿no? Entonces va a entrar a este if, ¿no? Entra a este if, la variable contador se guarda en 1, ¿no? ¿Ya? Y dice, y me muestra en la pantalla la variable contador, es decir, me va a mostrar un 1, me va a mostrar, ¿ya? Y luego pregunta Steve, siguiendo la línea, pregunta Steve, ¿la variable contador es mayor que 3? Como la variable contador en ese instante vale 1, entonces no cumple, ¿no? Entonces se va a saltar, de todo Steve, se va a saltar aquí abajo, listo.
Y como no hay nada más aquí, entonces se cierra este if, se sale de este if, entonces empieza desde aquí, con este else if, ¿ya? Con este else if. Como este else if no cumple porque no he pulsado el pulsador 4, que es condición, ¿no? Entonces se salta esto y vuelve a preguntar, ¿ya? Y vuelve arriba. ¿Y qué tal si yo quiero reiniciar el conteo? Es decir, he pulsado el pulsador 4, ¿ya? He pulsado el pulsador 4. Entonces, 4 aquí y simplemente vas a ir apagado, ¿no? Está iniciado en 1 ya, ¿no ve? Está iniciado en 1. Entonces, lo apropiado en aquí es que yo entro cuando apago mi LED, ¿no ve? Es lo apropiado de decir aquí, es forzar la variable del contador a que se vuelva para que si yo pulso otra vez, en este caso el pin 13, empiece de nuevo el conteo, ¿no ve? Es decir, ya no vuelva a empezar con 1, ¿ya? Listo, la variable del contador, forzamos, aquí empieza, ya, listo. Entonces, a ver, vamos a compilar mi programa, si está bien. Y si alguien se anima a participar, vamos a hacer ahorita la simulación en mi programa, ¿está bien? Pero falta algo, les comento, algo muy importante. Pero si alguien lo ha notado y discutir eso, voy a hacerlo un poco más. ¿Qué me dice aquí? If before... aquí falta punticom. Muy importante los punticom. Allá compilado. A ver, veamos si mi programa funciona, ¿no? Veamos si mi programa funciona. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a lo que es nuestro simulador, ¿no? Aquí está el ejemplo 3, es este. Aquí tenemos la entrada, en este caso, miren, la entrada 3. Como verán aquí, se darán cuenta la topología, bueno, en este caso, que nos ha pedido, lógica normal. ¿Sí? Por eso aquí está su resistencia, en pull down, resistencia a tierra, y lo que viene aquí, el pulsador, y luego viene aquí la limitación de 5 voltios, ¿no? Y aquí, entre el medio del pulsador el, y lo que es la resistencia, está lo que es mi pin, aquí el pin 3 y el pin 4, ¿no? Y el pin 13 para verificar si mi programa está bien, ¿no? Entonces vamos con el código. Voy a borrar todo esto. Voy a ver qué hemos hecho. Es esto lo que hemos hecho, ¿verdad? Ya. Entonces, en este caso, el pin 3 para activar, el 4 para desactivar. Listo. Entonces, iniciamos el código. Bueno, iniciamos la simulación. A ver. Sigue, está iniciando. Hasta aquí, ¿alguien ha visto algún problema? ¿Algo que quiera contar? ¿Algo que tal vez no se haya entendido? ¿Algo que quiera aportar? Entonces, sí, ¿qué pasa? Aquí he compilado bien, ¿no? ¿Qué pasa? Este es el programa. Es el programa. Al menos en sintaxis y en lógica, ¿no? Otra cosa es si hace lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, para hacer se ha colgado, entonces vamos a tratar de ingresar otra vez. A ver, simulamos. A ver si quiere. Los problemas técnicos se parecen. Vamos a tratar de salir. Está un poco lento, creo que internet, ¿no? Ah, sí, se está actualizando esto. ¿Por qué nos responde, no? Debe actualizar, pero no me... Ahora sí, parece que ya está. Bueno, pero hasta aquí, mientras que cargue toda esta cosa. ¿Se ha entendido? De momento. ¿O no se entendí nada?
las estructuras lógicas como si fuese un diagrama de flujo ya. Y lo van a entender de esa manera ya. En ese caso, ha habido exámenes incluso más difíciles que se trata, digamos, de buscar un poquito los que son normalitos. Ha habido así condiciones muy duras en los sentidos y he tratado de hacer lo que es más o menos no sencillo, sino que nos ayude a lo que es a entender ya todo esto. Ya. Entonces, creo que ya me has respondido esto. A ver, vamos a tratar de copiar el código que hemos hecho. Ya, ahora sí lo puedo tratar de simular. Ahora sí funciona. Ahora veamos, ya. En este caso, voy a iniciar. En este simulador, igual se puede simular lo que es el monitor serial, ¿ya? La comunicación serial. Entonces, voy a hacer lo que. Ver si mi programa funciona, ya. Ya, en este caso, miren. Ya, aquí tengo mi entrada, en este caso 3, que es para encenderlo, para encender mi pin, y la entrada 4 para apagar, ¿no? Entonces, voy a pulsar una sola vez mi pin 3, ¿ya? Entonces voy a pulsarlo. Miren como tal, miren lo que ha pasado. Yo he pulsado simplemente una vez mi pulsador, ¿no? Al menos lo que yo entiendo en mi entorno físico que pulsas una sola vez. Pero miren, lo que me ha hecho es contar 1, 2, 3, 4, ya hasta el 11 me ha contado, miren, como qué es lo que ha pasado, muchachos. Vamos a nuestro programa, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, muchachos, lo que pasa es que el void loop como tal, la función loop, hace su repetición tan rápido que ustedes no se dan de cuenta cuántas iteraciones ya ha hecho simplemente al pulsar un instante, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha entrado este if, es decir, ahorita, si vamos en un tiempo muy lento, ustedes siguen, he pulsado mi pulsador, en este caso 3, ¿ya? Y en un tiempo muy lento ustedes siguen pulsando, ¿ya? Lo que pasa es que el programa va aquí al if, ¿no? Se cumple esto, exacto, se cumple, el contador se aumenta en 1, hace esto, serial print contador, todavía no se cumple este if, entonces se salta esto, este if no se cumple obviamente, entonces salta, otra vez va al void loop, ustedes siguen pulsando porque no se dan de cuenta, y otra vez entra este if, y así, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tengo que controlar esto, ¿no? O sea, mi programa funciona, miren, el LED se ha encendido, aquí está el LED encendido. Y si yo pulso el programa, si yo pulso una sola vez el pin 4, miren, igual me hace hartas veces apagado, madre nuestra. Entonces es un problema, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen aquí, ¿cuál es la estructura que les permite como que preguntar otra vez? Es decir, que les restringe una pulsación mantenida. En este caso, vamos a ver un poco aquí, lo que la estructura era la estructura while, ¿no? Como tal, vamos a utilizar esta estructura while de manera conveniente. Miren cómo la vamos a utilizar. Voy a poner la estructura while en aquí, ¿ya? En aquí abajo de la variable count. Cuando hemos entrado a este if, cuando hemos pulsado el pulsador 3, voy a entrar a este contador, ¿ya? Voy a entrar a ese contador. Entonces, hago esto. Entonces yo digo while. Entonces yo digo lo siguiente. Si el estado del pin 3 es igual, o sea, es decir, está encendido, es decir, está pulsado, ¿qué es lo que hace aquí? Yo vuelvo a leer mi estado del pin 3, ya, por si acaso. Copio esto. Ahora van a entender lo que estoy haciendo. Copio esta parte. Perfecto. Vuelvo a preguntar, nos registro otra vez. Y esto, como se ha registrado otra vez, se ha hecho una nueva lectura, entonces se actualiza el valor de la variable estado del pin 3, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Otra vez, ya he leído esto. Entonces, lo que hace es lo siguiente, muchachos. Pregunta otra vez. ¿El pulsador 3 sigue pulsado? Sí, entonces entra otra vez aquí. Pregunta otra vez, ¿el pulsador 3 está pulsado? Sí. Entonces, cuando esto sea falso, va a volver a preguntar. Entonces, el estado del pin 3 es 0, es decir, se deja de pulsar, verdadero, y recién va a salir aquí. Si acaso, recién va a salir aquí. Como que se han dado cuenta que, como que
nos ayuda mucho, ¿no ve? Es como que aquí se queda mientras ustedes mantengan pulsado, ¿ya? Y si ustedes se han dado cuenta, igual pasaba lo mismo cuando apagábamos, ¿no? Entonces, igual voy a copiar este bucle while para restringirme eso, ¿ya? Se han dado cuenta que el while es como un stop lo que es en mi if, ¿no? Porque el if hace lo que tiene que hacer y se sale, ¿no? En cambio, el while pregunta, ¿no? Antes de salir, ¿no? Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, aquí abajo, aquí abajito lo voy a hacer. Listo, pero en este caso es el estado del pin 4. El estado del pin 4. Y que me pregunte el pin 4, ¿no? Entonces voy a, ahora sí. Y sigue la misma lógica que he explicado, ya digo. Entonces, vuelvo a copiar todo esto. Al parecer ha compilado bien. Espero que esta vez sí me simule de manera rápida. Y voy a iniciar la simulación. Como tal, ya está aquí el while, se actualiza el código. Pero algo raro que no, parece que no he copiado bien. Vamos a ver. ¿Copiado bien o no? Ah, me falta una llave, ¿no? Entonces, ya. Listo. Entonces vamos a iniciar la simulación. Ya, vamos a la sí. Ahora sí necesitamos ver el monitor serie para ver si hemos hecho bien, ¿no? Entonces voy a pausar todo lo que es el monitor serie. Voy a pulsar simplemente una vez, ¿ya? Una vez lo que sería el pin 3, que es para encender, ¿no? ¿Ves? Como verán, ya simplemente muestra uno. En el while se queda ahí como que haciendo su bucle hasta que deje de pulsarse 3 físicamente, ¿ya? Voy a pulsar otra vez. ¿Ven? Miren, como verán, 2 se aparece. Voy a pulsar otra vez. 3 y ya debería de encenderse, ¿no? Eso es lo que no entiendo. No se enciende, a ver. ¿Por qué la variable contador ya es 3? A ver, voy a pulsar otra vez. En el 4 se enciende, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? He pulsado, a ver, ahorita van a ver que se ha apagado. Bueno, está encendido. Lo voy a apagar con esto. Apagado, ¿no? Y el LED se apagó. En este caso voy a pulsar una vez, 2, 3, 4. Ya. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el programa, ¿ya? Y por qué me hace eso, ¿ya? Vamos a ver aquí en la variable contador. Mayor a 3. Aquí, en este caso ya. Miren, esta condición es lo importante para entrar a encender lo que es el pin 3. Me dice si contador es mayor a 3, ¿no? Es decir, cuando llegue a la iteración 3, me pregunta, 3 es mayor que 3, es falso, ¿no? Entonces no va a entrar. Entonces lo preferible aquí es poner mayor a 2, o si no, en este caso mayor sí, mayor a 2, o si no, lo conveniente es mayor o igual a 3, ¿no? Y veamos qué es lo que pasa si yo cambio esa condición. Mayor o igual a 3. Listo. A ver, en este caso lo voy a cambiar aquí mismo. Voy a detener la simulación. Y hago lo que hemos dicho. Aquí en este if voy a poner para encender el LED mayor o igual a 3. Entonces voy a iniciar la simulación. Ya, entonces voy a borrar el monitor serie a ver si se ha hecho las configuraciones que yo deseaba. Entonces voy a pulsar otra vez. Listo, uno me muestra. El segundo pulso, el tercer pulso ya se ha encendido, ¿no? ¿Cómo está? Ya. Entonces pulso el pulsador 4, la entrada 4, se apaga, ¿no? Como tal, y me muestra aquí apagar. Excelente. Con esto ya terminaríamos el problema 3 y nos faltaría el último. Como tal. Ya. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta o pregunta? Una consulta o pregunta tal vez hasta aquí. Yo siento que va a entrar algo así en su examen. No sé por qué. No de esto, pero sí va a entrar al menos el uso de una estructura. Como tal de ingeniero, creo que he visto que han hecho arranques delta estrella, así no como tal, en el laboratorio, tal vez algo así entre con estados, como tal. Se han dado cuenta que los problemas que hemos resuelto hasta ahora, todos solo dependen de lo que, de las entradas, simplemente depende, hemos pulsado algo, entra, hace algo, hemos pulsado lo otro, hace algo, hemos pulsado eso, hace algo, ¿no? Pero se han dado cuenta que en uno de mis programas que hemos hecho ayer y hoy, hay un programa que dependa del anterior estado, ¿no? Es decir, que, digamos, yo he encendido el E3 en un instante,
y que ese estado dependa si se va a activar otra condición, ¿no ve? Eso no hemos hecho todavía, se dan cuenta. Aquí hemos hecho simplemente lo que nos ha dicho los enunciados, pero ni un ha habido de esas características, los que acabo de mencionarles, ¿no? Y una de esas es el siguiente ejercicio. Miren, ¿qué es lo que me dice este ejercicio? Realice un programa para Arduino de modo que este controle el arranque secuencial de dos motores, ¿no? Arranque secuencial. El estado un estado futuro depende de un estado anterior, ¿no? De inducción trifásicos, dice. Use el pin 2 como pulsador de arranque del primer motor, el pin 3 como pulsador de arranque del segundo motor, manteniéndose el primer encendido. Si se pulsa el pin 4 en cualquier instante, se detiene el motor o motores que estén encendidos, ¿no? Use pin 5 para accionar al contador en este caso, al contactor del primer motor y el pin 6 para accionar el contactor del segundo motor, ¿no? Listo. Como verán, este es un problema un poco interesante, ¿no? Un poco interesante. Como que en el arranque secuencial, como han visto en la programación de PLCs, para ir a un estado depende que hayamos estado en un estado anterior, ¿no? Entonces, esto igual se lo maneja de esa manera, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer un grafo. Como es algo que ya estamos un poco acostumbrados con el anterior parcial, voy a tratar de manejar un grafo y voy a tratar de tratar lo que nos decía el ejercicio, ¿no? ¿Qué me decía el ejercicio, no? Yo pulso el pin 2, me decía, activa el primer motor, es decir, un Q1 yo puedo poner aquí, ¿no? Y si yo pulso el pin 3, en este caso, que es condición, pero previamente estando en el momento 2, en el estado 2, que me active, en este caso, el motor 2, ¿no? Y que se mantenga el motor 1, porque es una arranque secuencial, ¿no? Y si yo pulso el pin 4 en cualquier punto, ¿no? Que me apague los dos motores, es decir, que vuelva a un estado 1, ¿no? Donde está apagado todo. Pin 4, pin 4, ¿no? Se han dado cuenta que esto ya depende de un estado anterior, ¿no? Y eso en programación Arduino no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Eso sería como el problema, digamos, que vamos a introducir eso ya. Ya, entonces trataremos de hacer este ejercicio más para que al menos no les sorprenda con nada el ingeniero, ¿ya? Y así, si les da un problema de este tipo, con el problema que vamos a hacer ahorita, van a hacer cualquier tipo de problema, van a poder hacer, ¿ya? Entonces hagamos eso ya, rapidito lo vamos a hacer, no se preocupen. Entonces voy a poner uno nuevo, un nuevo sketch. Ya como siempre, cada problema siempre es registrando mis entradas, ¿ya? En este caso, ¿qué entradas me dice que utilice el problema? Me dice que utilice el pin 2, el pin 3 y el pin 4, ¿no? Como tres entradas. Y en este caso, dos salidas, Q1 y Q2, ¿no? Y en este caso, las salidas son el pin 5 y el 6, consecutivamente con las entradas, ¿no? Ya. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, yo digo variables de tipo booleano para registrar mis estados de mis entradas. Entonces, yo digo el estado, bueno, así voy a usar también el estado del pin. En este caso, ¿qué pin es el pin? Me pide el pin 2, pin 2, coma, el estado del pin 3, coma, el estado del pin 4. Puntico. Perfecto. Ya. Entonces ya he guardado lo que vendría siendo mis variables de tipo booleano. Ahora voy a poner variables de tipo entero, ¿ya? Para hacer mejor referencia a mis salidas, ¿ya? Entonces yo voy a decir que Q1, haciendo referencia a lo que es la salida Q1, ¿no? Es decir, el pin, en este caso, el pin 5, ¿no ve? El pin 5, yo digo que Q1, la variable de tipo entero Q1, va a valer 5, haciendo referencia a que es el Q1, ¿no? Coma, digo el Q2, que es para el segundo motor, que valga, en este caso, 6, ¿no? Para encender el segundo motor. Puntico. ¿Listo? Listo. Ya, ahora sí, lo de siempre. Para hacerlos rápido y en ambos libros, entonces voy a copiar esto, ¿ya? Voy a copiar esto delante del programa y vamos a poner aquí. Es simplemente, en este caso no es esto, hay que designar los pines, ¿no? Entonces, en este caso es la función pin mode, ¿no? Yo tengo que ver, aquí está el pin mode. Pero no nos dice en input pull up y así, ¿no? Entonces vamos a poner este programa de aquí.
que simplemente es input lo que vendría siendo nuestras entradas, ¿no? Pues está en lógica normal, si lo quieren entender de esa manera. No me dice que utilice input pull-up, ¿no? Ya. Entonces hago eso. Llamo a la función pinMode y designo cómo van a trabajar mis pines. En este caso, el pin 2, que sea una entrada, el pin 3, que sea una entrada. Esto voy a borrar este comentario de aquí, este comentario voy a borrar de aquí. Listo. Y digo lo siguiente, esto voy a copiar para el pin 4. Para el pin 4. Listo. Y en este caso, voy a designar dos salidas, ¿no ve? Dos salidas. Uno que va a ser el Q1, otro que copiar, y otro que va a ser el Q2, ¿no ve? Este va a ser el pin mode Q1, que es igual al valor 5, entonces yo pongo aquí directamente Q1 y aquí directamente Q2, ¿no? Para hacer mejor referencia, ¿ya? Para que se entienda mejor, un poco mejor mi programa, ¿ya? Hago esto. Listo. Vamos con el void loop. Vamos con el void loop. Ya, en este caso, para resolver este tipo de problemas, como bien lo han visto en Arduino, se manejan como estados, ¿no ve? Si el estado M1 estaba activo, entonces que menciona una salida, ¿no ve? Es igual, es lo mismo aquí, ¿ya? Entonces yo les recomiendo, de acuerdo al grafo que ustedes han estructurado ese dato, se han dado cuenta que en el grafo que he tratado de mostrarles aquí hay tres estados, ¿no ve? Entonces ustedes van a llamar lo que vendría siendo tres variables de tipo booleano, haciendo referencia a sus estados, ¿ya? Entonces, haciendo caso a eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo digo aquí arriba en mis variables globales, perdón, un estado M1, voy a poner aquí coma, un estado M2, coma, y un estado M3, puntico. Listo. Ahora sí, con eso vamos aquí. Se han dado cuenta una cosa muy interesante, es que donde sea que yo esté, o sea, si estoy en M2 o estoy en M3, para ir en este caso a M1, sí o sí es pulsando el pin 4, donde sea que yo esté, ¿no? Entonces, esa condición basta y sobra para hacer lo siguiente, muchachos. Entonces yo pongo en el void loop, lo primero, ¿no? Lo primero, antes de ir a eso, es registrar el estado de mis entradas, ¿no? Es hacer eso. Entonces yo voy a copiar eso de aquí. Registrar el estado de mis entradas, ¿eh? Vamos a copiar esto. Listo. Entonces en este caso, ¿cuántas entradas dispongo? Dispongo de 3 entradas, ¿no? En este caso voy a copiar esto un poco, esto voy a copiar, simplemente así, para registrar la entrada 2 que me encontré aquí, ¿no? El estado del pin 2. Listo. Digital read en pin 2. Listo, ya he registrado mis entradas. Ya hacemos el camino, ¿no? En este caso, if. Se han dado cuenta que en este caso voy a hacer primeramente para este estado, ¿ya? Para este if, ¿ya? Que es en este caso, ¿qué pasa cuando, bueno, cuál es la condición para ir a M1? En este caso, simplemente es pulsando P4. Ustedes me dirán, P4, para ir a M1, estando en M2, previamente tiene que estar activado M2, ¿no? M2 está activo y pulso P4, me voy a M1. Y lo mismo para M3. Estoy en M3, pulso P4 y me voy a M1. Pero se han dado cuenta que no es tan necesario que estén activos o no esto. Independientemente en el lugar que esté, pulso P4, me voy a M1. Entonces, P4 es una condición suficiente para ir a M1, ¿ya? Entonces, simplemente pongo aquí, como siempre hemos hecho, estado del pin 4 va a ser igual a 1, ¿ya? Si el estado del pin 4 es 1, entonces, ¿qué me va a hacer? Entra al estado donde todo está apagado, ¿no? Es decir, Q1 y Q2 está apagado. Entonces, con eso empiezo, ¿ya? Con eso empiezo. Listo, entonces yo digo, llamo a la escritura digital, ¿no? Como tal. Entonces pongo digital, write, en este caso, Q1, pongo aquí, porque Q1 vale 5, ¿no? Entonces, directamente pongo aquí Q1, coma, en este caso, low, ¿no? Low, es decir, apagar, ¿no? Puntico. Igual lo mismo con este caso, con la salida Q2, ¿no? Que es el pin 6, ¿no? Low. Perfecto. Ya está, ya entrando al estado, en este caso, al estado M1, que cuando pulse la condición es para entrar a ese estado, simplemente es que ¿dónde está?
estamos aquí, ¿ya? En este caso, simplemente la condición es que pulsemos el pin 4 y entra a este estado, ¿no? Ahora sí, en este estado, tengo que resetear lo que vendría siendo mis marcas, mis banderas, como ustedes lo llaman aquí. Entonces, en este caso, como estamos en el estado de M1, yo pongo aquí M1 igual a 1 de signo. Listo, punto y coma. Y obviamente tenemos que resetear los demás estados, ¿no ve? Porque estamos en el estado 1. Entonces, igual, de la misma manera se sigue esto, igual que en PLC, ¿ya? Punto y coma, el estado de M2, 0. El estado de M3, igual, 0. Lo mismo, ¿no ve? Aquí es lo similar que hacíamos en programación PLC. Estamos reseteando los demás estados cuando estamos en aquí. Listo. Salimos de este if, hacemos el otro estado, el siguiente estado, que sería, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hacemos el estado M2, ¿ya? El estado M2. Entonces digo, if, ¿ya? Else if, sí, ¿no? Else if, ¿ya? Listo. Entonces digo, primeramente, la condición para ir en este caso al estado 2 es si ha pulsado el pulsador 3, ¿no ve? Entonces yo digo, si el estado del pulsador 3 es verdadero y, ahora sí, aquí viene el y el estado M1 es verdadero, recién me entra a este if, ¿ya? Y este M1, como verán, solo se vuelve verdadero cuando entra al estado de condiciones iniciales, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí hemos hecho la gran diferencia de los anteriores problemas, es que estamos condicionando los ifs, ¿no ve? Para entrar a este if, previamente he tenido que estar en este if anterior, ¿no ve? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, muy interesante, ¿no ve? Entonces hacemos lo que nos decía ahí, ¿no ve? ¿Qué es lo que nos decía? Estando en ese estado, que voy a copiar esto, ¿okay? La salida Q1 se enciende, ¿no ve? La salida Q1 se enciende. Entonces esto pongo la salida Q1, high, ¿no ve? Listo. Y la salida Q2 va a estar apagada, entonces lo dejamos ahí. Ahora, igual que en PLC, ¿qué tengo que hacer cuando entro en un estado? Activar el mismo estado, en este caso, la dirección de memoria de ese estado sería M2, ¿no ve? Estamos en M2. Igual a 1, ¿no ve? Activamos ese estado. Y desactivamos el estado anterior en el que estaba. En este caso, el estado anterior en el que estaba era M1, ¿no ve? M1, entonces hay que desactivar el estado. M1 igual a 0. Listo, igual que en PLC, ¿no ve? Igual, lo mismo es, ¿ya? Entonces hagamos el otro estado, como tal, ¿ya? El otro estado. Copio esto. ¿Y el otro estado qué me dice? Entonces vamos con el otro estado. ¿Qué me dice? Para ir del estado M2 al estado M3, tengo que pulsar el pin 3, pero previamente, estando en el estado M2, ¿no? Entonces hagamos caso a eso, ¿ya? Entonces digo, para entrar al estado 3, digo, entonces el estado del pin 4, o el estado del pin 4, tendrá que ser verdadero, ¿no ve? Y haber estado en el estado M2, entonces el estado M2 tiene que ser verdadero. Si estos dos se cumplen, entonces entro recién a este estado. Y en este estado, ¿qué tengo que hacer? Es encender mis dos salidas, ¿no? Es decir, ahora Q2 pasa a ser verdadero, ¿no? Es decir, o encenderlo, high pasa a su función, ¿no? Y en este caso, igual que en PLC. Estoy en el estado 3, digo, el estado 3 igual a 1, ¿no? Y el estado anterior es 2. Entonces pongo M2 igual a 0. Y listo, con esto ya terminaríamos prácticamente. Y si tienen más estados, de esa manera se trabaja, por si acaso, ¿ya? De esa manera. Esa es la clave, la condición. En este caso, la condición, el pulsador y lo que es el estado anterior, ¿ya? Y estas variables son de tipo booleano, ¿no? Porque simplemente manejan 0 o 1. Por eso lo he puesto aquí, bool. M1, M2 y M3. Si ustedes tienen más estados, pueden generalizarlo este problema, ¿ya? Para 3 motores, 4 motores, 4 que ustedes quieran, ¿ya? Se dan cuenta que es una herramienta un poco, no decir poderosa, sino que interesante, ¿no ve? Ya, entonces vamos a ver si hemos hecho bien el programa. Y por fin vamos a pasar a lo que es el siguiente problema, que es de entradas analógicas, ¿ya? Entonces vamos a lo que es nuestro simulador
Aquí tengo ya preparado. Que alguien quiere entrar. A ver. Bueno, creo que se salió. Ya. Entonces vamos al simulador. Este es el ejemplo. ¿Cuál ejemplo es de este? El ejemplo 5, si no me equivoco. Sí, ejemplo 5. Modificar como aquí. Ya en este caso, miren, identificaremos nuestro circuito. Aquí tengo lo que es primeramente el 2. Tengo el pulsador que está conectado al pin 2 para activar, en este caso, el primer motor, ¿no ve? El pin, en este caso, ¿verdad? Sí, el pin 2 para activar mi, en este caso. Ya, el pin 4 era para desactivar mis motores, ¿no? El pin 3 para activar el segundo motor, el pin 2 para desactivar, en este caso, para activar el primer motor, ¿no? Entonces, miren, en el estado M2, cuando entro al estado, cuando entro al estado, ¿cómo vendría siendo? El estado M2, miren, he puesto como condición el pin 3, en este caso el pin 2, ¿no ve? Para activar el primer motor, por si acaso, muchachos. ¿Ya? Muy ojo a eso, muy atentos a eso. Y el pin 3 es para activar los dos motores, es decir, cumpliendo el arranque secuencial, ¿no? Ese sería el pin 3, por si acaso, ¿ya? Un poquito me confundí en eso. Por eso algo raro parecía de eso. Entonces vuelvo a copiar esto y copio ese código que hemos dicho. Listo, entonces identificamos nuestros pins, ¿ya? Y recapitulemos para qué sirve. En este caso, el pin 2 es para activar un motor, ¿no? El pin 3 es para activar los dos motores, ¿no? O sea, el segundo motor. Así es, cumpliendo el arranque secuencial. Y el pin 4 para desactivar los motores, como tal, el motor o los motores, ¿no? Y como verán, el pin 5 hace referencia a mi primer motor y el pin 6 hace referencia a mi segundo motor, ¿no? Listo. Entonces, iniciemos la simulación y veamos si me cumple lo que he hecho en mi programa, ¿no? Ya en este caso el pin 2. Como verán, mi programa siempre me exige que haga una inicialización, ¿no? Que en este caso es con el pin 4, ¿no? Entonces voy a apretar el pin 4. ¿Listo? Ya he hecho mis condiciones iniciales y recién empiezo mi arranque. Entonces aprieto el pin, en este caso 2, y debe activarse en primera salida, ¿no? Y aprieto el pin, en este caso el pin 3 para activar el segundo motor, ¿no? Como verán, se mantienen los dos encendidos. Y si aprieto, en este caso, el pin 4, o el pulsador donde está el pin 4, se desactiva, ¿no? Si yo pulso, en este caso, el primer motor y pulso el pin 4, se apaga también, ¿no? Como tal, vean, se ha cumplido en el programa, ¿no? Se ha cumplido el programa, como tal, ¿no? Hasta aquí tienen dudas o consultas acerca de este problema. Yo les recomiendo, bueno, no sé qué es lo que han avanzado con el ingeniero, pero a lo que he visto en el laboratorio más o menos me di cuenta que han avanzado en teoría, ¿no? Y han hecho inversión de giro, ¿no? Entonces, nada es raro que ponga un problema, algo así, ¿no? Se han dado cuenta que con estados, ¿no? Simplemente estados, encender y apagar, ¿no? Con ifs, ¿no? Y sería bueno que vean este problema, que nos repasen este problema. Depende hasta dónde llegan avanzados con el ingeniero, ¿ya? Si no tienen otra consulta, duda, entonces pasemos al problema que me han pedido que haga, ¿no? En este caso es, no hay ni una pregunta, ¿no? Ya. Entonces vamos al último, ¿ya? Vamos al último. Ya, en este caso, problemas con entradas analógicas del PLC, ¿ya? Refrescaremos un poco nuestra mente y trataremos de entender este problema, ¿ya? Es un problema que tiene dos etapas, y por eso lo he elegido, ¿ya? Es un problema bastante completo, diría yo, ¿ya? Entonces, veamos qué me dice este problema. Es sobre comparaciones analógicas en un PLC, ¿ya? ¿Qué dice? Para realizar el control, en este caso, de posicionamiento angular, se emplea un potenciómetro cuya resistencia es de 0 ohmios para 0 grados, ¿no? Y de 500 ohmios para 300 grados, ¿no? Ya, hasta ahí cerramos. 0 ohmios para 0 grados, 500 ohmios para 300 grados, ¿no? De giro, ¿no? De potenciómetro como tal.
Especifique características del circuito divisor de voltaje para conectar a la entrada analógica de un PLC y dibuje el circuito de conexión. 25 puntos. Ya. Entonces, en este caso, nos pide primero que hagamos un circuito para que esta se cumpla. Bueno, podemos utilizar un potenciómetro, básicamente, haciendo un divisor de voltaje, digamos, ¿no? ¿Por qué se hace un divisor de voltaje? Entonces, voy a hacer un poquito de teoría, ¿ya? En los PLCs, por normativa, para lo que es activar una entrada de tipo booleano, se maneja los voltajes de 0 a 24 voltios, por si acaso, ya, de 0 a 24 voltios. Entonces, lo que nosotros disponemos es una fuente de 0 a 24 voltios para las entradas booleanas, ¿no? Para las entradas booleanas, para encender su PLC, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, sin embargo, las entradas, en este caso, las entradas analógicas del PLC, haciendo excepción de las entradas booleanas, trabajan de 0 a 10 voltios, ¿no? Entonces, si yo tengo una fuente de 0 a 24, no puedo conectar directamente esto voy a mover un poco, a mis pines de mi potenciómetro, en este caso, a ver, de mi potenciómetro, aquí en este terminal, es, por ejemplo, 24 voltios en este terminal, lo que sería 0 voltios, y este pin va a ser el pin analógico, y voy a tener como un voltaje máximo 24 y un voltaje mínimo 0. La entrada analógica no me permite utilizar eso, ¿no? Me dice que simplemente que ingrese de 0 a 10 voltios, ¿no? Entonces, para eso hay que agregar una resistencia que me cubra esa caída de tensión. En este caso, vamos a utilizar 10 voltios de la fuente de tensión y que los restantes 14 se caigan, o bueno, ese voltaje caiga en la resistencia de protección, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere este problema, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, hacemos nuestro circuito divisor de tensión, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? En este caso, como verán, este R2 representa el potenciómetro. Una patita se ha conectado en la terminal, de un extremo se ha conectado a tierra, y el otro terminal se ha conectado a la resistencia de protección, ¿no? Y este punto medio es la clavija como tal de mi potenciómetro, ¿ya? De mi potenciómetro. ¿Y cómo funciona esta clavija? Esta clavija es como bien lo dice el nombre del potenciómetro, que significa como que mide el potencial eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que hago referencia en esto? Miren, al fin y al cabo, el potenciómetro tiene todo lo que es esto, como una planchita, ¿no? En material resistivo. Al fin y al cabo, si nosotros vemos el terminal, los terminales extremos, es una resistencia fija, ¿no? Es una resistencia fija. Y fíjense, yo conecto en este caso una fuente a estas dos resistencias que están en serie. Entonces, lo que de R1 a R2, va a caer más voltaje en R1 o va a caer más voltaje en R2, R1. Entonces, va a caer un voltaje R2, ¿no ve? Agrego una clavija aquí, una clavija, ¿no? Como aquí lo están viendo, una clavija. Entonces, y si yo muevo esa clavija, ¿no ve? Si yo me acerco más a lo que es el valor de tierra, la clavija me va a leer valores mínimos de voltaje, es decir, hasta que llegue a 0 voltios. Y mientras yo me acerco hacia arriba, hacia la fuente, voy a leer voltajes máximos, ¿no? Es decir, de acuerdo a la relación de resistencias de este arreglo de resistencias, ¿no? Para la redundancia, me acerco más a la fuente, voy a leer el voltaje máximo que puede leer esta clavija, ¿ya? Es básicamente cómo funciona el potenciómetro, cómo lo vemos, ¿no? Desde ese punto de vista. Listo. Entonces, ¿qué datos tengo ahorita? Tengo los valores, en este caso de resistencia, de mi potenciómetro, ¿no? Es decir, que mi potenciómetro tiene un valor máximo de 500 ohms, ¿no? Listo. Entonces, con eso, vamos a hacer un divisor de tensión. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, yo digo, el voltaje VI, ¿no? Para hacer, en este caso, el divisor de tensión, ¿cuánta tensión cae, en este caso, a R2? ¿Ya? Yo digo, el divisor de tensión, la resistencia, en este caso, ¿no? Sobre el equivalente de todo el ¿no? De todo el circuito como tal, ¿no? Por multiplicado lo que es el voltaje total como tal, ¿no? Ya. Entonces, lo que yo quiero hacer es proteger, en este caso, que si yo con mi dial, ¿no ve? Como les había dicho, me muevo hacia arriba y llego al punto máximo, ¿no ve? Que el punto máximo me lea o
me envíe 10 voltios a mi PLC, ¿no ves? Lo que yo quiero. Entonces en el BIN pongo el máximo voltaje, 10 voltios. Listo. Entonces, en ese caso, R2, como está en el máximo, entonces su resistencia también va a ser un valor máximo, ¿no ve? Porque a mayor resistencia tenemos mayor voltaje, ¿no ve? Mayor voltaje. O cae una mayor tensión en esa resistencia. Listo. Entonces digo, R2 va a valer 500, R2 vale 500, R1 sería nuestra incógnita, ¿no ve? Para el circuito de, en este caso, divisor de tensión. Entonces despejo y resulta que R1 vale 700 ohms. Listo. Con esa resistencia que pongo aquí en serie, con el potenciómetro, aseguro que en este caso, mi clavija de mi potenciómetro simplemente varía de 0 a 10 voltios como máximo, como ustedes han visto en el laboratorio. Pero otra manera de entender esto es de la siguiente manera, que les voy a explicar de una manera rápida cómo lo ven los técnicos, en este caso los técnicos electricistas, ¿ya? O electrónicos, como quieran llamarlo. ¿Cómo hacen el cálculo rápido de un divisor de tensión? Hacen lo siguiente, miren. Como en R2 el máximo voltaje que yo quiero es 10, entonces eso es mi dato, ¿no? Entonces yo digo, R2 sobre R1, a R2 le va a caer 10 voltios. Entonces a R1, para que completen los 24, a R1 tendrán que caerle los 14 voltios restantes. Entonces yo digo, R1, en este caso, 10, R1, R2 equivale a 10, como R1 equivale a 14, ¿no? Es lo restante que debe caer en el R1, ¿no? Entonces 14. Entonces 10 más 14 nos da 24. Entonces si ustedes hacen el despeje, les va a dar el mismo resultado, ¿ya? Entonces es eso, si lo ven desde el punto de vista de caídas de tensión, ¿ya? R1, listo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es poner R1 como valor 700 ohmios, R2 lo dejan ahí porque es una resistencia variable, y en este caso el BIN tiene que ir conectado al PLC, ¿no? Listo, eso sería todo con el primer inciso, el inciso A de este problema. Ahora vamos al inciso B, que es en base al inciso A, ¿ya? ¿Qué me dice el inciso B? Ahora sí ya me condiciona otra cosa. Si el PLC descrito anteriormente tiene un CAD, un conversor analógico digital de 10 bits, que es su resolución, ¿eh? Muy importante ese dato, y características de comparación de señales analógicas. Entonces estamos haciendo una comparación analógica. GT, según se muestra en la figura de abajo, este es el programa como tal, lo han dividido en el laboratorio. Simplemente tengo una entrada analógica, un comparador analógico, que si cumple la condición lógica, entonces me enciende una salida Q1, ya. Listo, así de sencillo. Y en este caso me dice, programe la entrada analógica A7 en la entrada I7, me dice, ¿no? Simplemente me dice, utiliza la entrada I7 de tu PLC, que es una entrada analógica. ¿Sí? Listo. Con la función mayor que, entonces GT significa mayor que, ¿no? Greater than, ¿no? Listo. De manera que la salida Q1 se active cuando el rheostato haya girado más de 50 grados, ¿no? Y luego de activado, se desactive cuando haya girado menos de 130 grados. Listo. Ya, lo interesante a recalcar aquí es que de alguna manera tenemos que hallar, en este caso como 150 es mi consigna, ¿no ve? Si pasa un valor de 150 grados de mi potenciómetro, me tiene que activar esta salida, ¿no ve? Entonces hay que hacer la equivalencia de cuánto vale en dato 150 grados a una resolución de 10 bits. Y lo mismo con 130, ¿ya? Y un poquito les voy a explicar esta parte de lo que menciona en el ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que hace lo que vendría siendo esta... Ahí, ya. ¿Qué es lo que hace esta función comparadora? Este pequeño, ¿no? Bloquecito, que se llama contacto, ¿ya? Que representa la comparación analógica. En este caso hay ¿cómo decirle? Cuatro áreas que configuraría. En este caso, la parte de I1, ¿ya? Esta parte de I1 asigna a I1 la entrada I7, nada más, ¿ya? La parte de I2, designamos en aquí el número que queremos comparar. En este caso queremos comparar 150 grados, ¿no? Pero ese número no hay que poner aquí, no se puede poner 150 grados o un valor de voltaje. Aquí se pone valores de datos de 0 a lo que es 10 bits, ¿no? En este caso 1023, ahorita voy a aclarar esa parte. Y se pone la histéresis como tal.
en este caso como tal la histerización, les voy a explicar esa parte también. Y en este caso se pone el modo de funcionamiento como tal. Aquí está el modo de funcionamiento, miren lo que hace aquí. Me compara I1. Si I1 es mayor que I2, entonces se activa la salida. Envía una señal de verdadero y se activa la salida. Entonces, ¿qué es I1? Mi entrada analógica como tal. I2 es el valor que deseo comparar, ¿no? Me compara la entrada analógica con el valor. La entrada analógica es mayor que el valor. Si eso se cumple, entonces se activa. Por eso dice mayor que, ¿no? Es básicamente las partes esenciales para resolver este problema, ¿no? Entonces vamos al siguiente slide, que es lo más sencillo que hay. Ya. Entonces, entonces tenemos que entender, tenemos que transformar estos 10 bits a dato, ¿no? Como tal, a dato que nosotros podemos trabajar, encontrar sus resolución, ¿ya? Encontrar sus resolución. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, para transformar esto a dato, como ustedes han visto en teoría, simplemente elevan pongan un 2. ¿Cuántos bits le dice? Le dice 10, ¿no? Entonces, 2 elevado a la 10. Y esto les va a dar 1024. 1024, como decirle, espacios de memoria que puedo utilizar, o resolución que puedo utilizar, utiliza la entrada analógica de mi PLC. Pero este dato se resta a -1 y tenemos 1023 a 0, si quieren entenderlo, espacios para almacenar la entrada analógica, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto, muchachos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva el 150 grados a lo que es a lo que es dato, ¿ya? A lo que es dato. Yo hago el siguiente factor de conversión. Como quiero ver cuánto equivale eso, 150 grados en dato, yo digo lo siguiente. Miren, 150 grados, ¿ya? Hago el factor de conversión. Como yo sé que es 300 grados, equivale a 10 voltios. Volvamos a nuestra figura para entender eso. Es decir, que el dial, este dial, ¿no ve? Le he llevado aquí arriba, ¿no ve? Aquí arriba. Y aquí arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la máxima resistencia y también, por ende, tenemos el voltaje de 10 voltios, ¿no ve? Gracias a nuestro arreglo que hemos hecho. Entonces, por eso es este factor, ¿ya? Siempre al mayor, en este caso, por decirle valor, en este caso de grados, ¿no? Siempre le asignen 10 voltios, ya que es el valor máximo, ¿no? ¿Ya? Listo. Y yo sé que 10 voltios equivalen a 1023, ¿ya? Entonces, lo que tengo, haciendo operaciones aquí, tengo 503, es decir, 1500 equivale a 513. Perdón, 150 grados equivale a 513 en dato. Perfecto. Y ahora hagamos para el siguiente. ¿Qué me dice? 130, igual lo mismo. 130, hago la factor de conversión. Digo que cuando mi potenciómetro está a 300 grados, significa que está a 10 voltios, ¿no? Está a 10 voltios, o sea, me registra 10 voltios. Pero 10 voltios tengo que llevar la data. Y yo sé que 10 voltios vale el valor máximo, que es 1023. Listo. Y eso me da una lectura de 400, bueno, un dato de 443. Es decir, cuando mi potenciómetro esté en 140 grados, lo que vale del PLC es 443 en dato, ¿ya? Entonces digo que mi valor de comparación es 513, ¿no ve? Porque me dice aquí, cuando el rheostato ha girado más de 150, es decir, cuando ha llegado a 513 en dato, se activa la salida. 1. ¿Ya? Y luego de activado se desactive cuando haya girado menos de 130. Entonces, yo he superado los 150 grados, digamos, estoy subiendo mi potenciómetro, llego a 150 grados, llego a 151 grados, por ejemplo. Entonces, he superado eso. Entonces, va a encender mi salida. Ya, listo. Entonces, subo, por ejemplo, hasta lo máximo que puedo llegar, que es a 300 grados. Listo. Empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar. Llego a lo que es 150 grados. Pero ahora no se ahora no ve, por la histéresis, mi salida se va a apagar a 130. Entonces sigo bajando, llego a 130, recién se apaga. Entonces mi histéresis va a ser la resta entre el valor de consigna y el valor que quiero que se apague. Entonces la histéresis es de 100, en este caso 113 aquí. Bueno, háganlas de esta, en este caso. Háganle el cálculo, depende de ustedes cómo los redondean, les va a trabajar, ¿ya? En este caso yo estoy trabajando con esto, ¿ya? ¿Cuánto sería en este caso 113? 513 menos 443 me va a dar una histéresis de 70. ¿Y cómo entiendo esto? Esto sería prácticamente su respuesta, ¿ya? Pero vamos a una curva para entenderlo mejor, ¿ya? Para que me entiendan, ¿ya? Esto es la curva
de cómo funciona una comparación mayor o igual que ella. Pero mayor igual es lo mismo, así lo vamos a entender ya. Vamos a considerar, en este caso, miren, el punto 3 es el valor de consigna, que hemos sacado 513. El punto 2, que está aquí, que está aquí, que está aquí, es el valor de consigna más la histéresis, es decir, más, en este caso, 70, ¿no? Y el punto 4, que está aquí abajo, es el valor de consigna, que es lo importante, menos la histéresis, que es 443. Miren, esta curva es, en este caso, en el eje vertical tenemos el valor de dato como tal, lo que registra. Y la otra, en este caso, el otro eje es el valor en el tiempo. Es decir, como tal, miren, mi potenciómetro, si lo quieren ver así, lo he ido aumentando, 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 aumentando y luego he ido disminuyendo. Y aquí está el comportamiento de la salida. Miren, ya. Primero, he ido subiendo mi potenciómetro, por ejemplo, desde 0, ¿no? Desde 0 grados, he ido subiendo, subiendo, subiendo. Llega al punto 4, que es el valor de consigna menos la histéresis, ¿no? Como tal, no se activa porque mi función es mayor que, ¿no? No se activa. Ya. Entonces, llego a lo que es el valor de consigna de 150 grados, que equivale a 513. Entonces, como verán, supera un poco eso, se activa mi salida. Se activa mi salida. Y sigo subiendo mi potenciómetro, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, o sea, modifico mi potenciómetro, llego a un punto, ya, como es mayor que, entonces sigue encendido, esta función es mayor que, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, llego a lo que es, en este caso, al valor de consigna, pero como tal, debería de apagarse, ¿no? Porque ya es un valor menor que el valor de consigna, si es menor que el valor de consigna, entonces debería apagarse, pero por la histéresis en bajada, recién se va a apagar cuando esté a 130 grados. Baja, 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 está el valor de consigna menos de histéresis, baja más de ese valor, entonces se apaga mi entrada. Es básicamente cómo funciona esta parte de mayor que. Pero ustedes escribiendo esta respuesta que el I2 es 513, en este caso podemos hacer para el I1, para el I1 más. El I1 es simplemente una entrada analógica y lo pueden poner de esta manera como está en su problema. Entonces van a poner I07 y listo. En este caso es I mayúscula. I07, I2 es 513 y la histéresis de 70. Y si lo quieren ver de aquí en esta manera, en este caso, si los pide que llenen siempre bueno, esta ventana de aquí, entonces lo que ustedes tienen que hacer en I1, no pongan nada, simplemente pongan 7 aquí, en este caso I, haciendo referencia que es una entrada, y en aquí es lo importante, en aquí tienen que modificar, en esta parte de aquí abajo, en el I2 donde se pone el dato, ¿no? Entonces aquí ponen NU, o sea, haciendo un valor numérico, y aquí dentro de esta casilla tal vez no se nota con mi cursor, esta casillita blanquita, ahí ponen lo que hemos hallado, que es el valor de 513. Ahí ponen 513, en aquí 513, y el valor de la histéresis igual es un valor numérico, entonces ponen un valor numérico, la histéresis nos daba 70. Entonces, con eso ya estaría parametrizado su comparación analógica. ¿Hasta aquí tienen dudas o consultas? O tal vez alguna observación. Como tal, la clave es, digamos, entender esto, ¿no? Si les dice 14 bits, entonces su valor máximo tienen que, digamos, elevarlo a 14, ¿no? Y restarle 1, entonces ese sería su valor máximo y su valor mínimo sería 0. Por ejemplo, dice 14 bits, ¿no? O cualquier tipo no, bueno, en esta resolución de convertidor analógico digital que tiene su PLC. Y de esa manera nomás se trabaja ahí. Si han entendido este problema, van a poder resolver todos los problemas que les dé ¿no? Tanto si hablamos de parte de circuitos y tanto si hablamos de tratamiento de datos, como aquí. Como tal. Aquí es la clave, muchachos. Este es el bloque de I1, este es el bloque de I2, y aquí está el modo de funcionamiento, y aquí está la histéresis. Eso nomás es. Y uno siempre se pone, siempre se pone como una entrada y el valor de 7. O puede ser 4, 8, lo que les diga. Pero en I2 sí se pone el valor de dato a comparar. NU y el dato como tal lo van a poner aquí adentro. El dato que han calculado. Y aquí en histéresis igual. Igual en histéresis. Número y el valor que han calculado. Histéresis. Haciendo la resta, ¿no? Como hemos dicho ayer. Listo, hasta aquí ya terminé la clase, perdón, si es que no tienen dudas o consultas, o tal vez tienen tal vez alguna queja. Vamos, muchachos.
¿Todo claro? ¿O he ido un poco rápido? Ya. Listo, muchachos. Entonces, les deseo suerte en su examen si no tienen ni una consulta ni una pregunta más. Entonces, suerte. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. Me avisan cualquier cosa en el grupo, ¿ya? Si dice algo que, sí, que concierne a nosotros también. Entonces, como el jueves creo que bueno, el jueves es feriado, entonces no tendríamos laboratorio, entonces nos vendríamos la siguiente semana, ¿no? Entonces pueden ir retirando, muchachos. Buenas noches. Gracias, Auxi.